Aló, aló, buenas noches, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí estamos mostrando el inyector. Tenemos el inyector de gasolina. Este es el inyector. Este es su diseño. Un conector con dos terminales. Entrada de combustible aquí. Un ring para sellar el riel de inyectores. Por aquí entra la gasolina a presión. Por aquí sale presurizada. Por esos huequitos sale presurizada. El inyector es lo que tiene es un alfiler y un embobinado, que cuando se energiza el embobinado con un positivo y un negativo, lo que hace es que este alfiler que está pegando en la punta es subirlo un poco para que la presión combustible pase rociada. Vamos a estar ahí dando esta charla para que aprenda un poco más de esto. Aquí le vamos a demostrar lo de la placa que hicimos para probador de inyectores y bobina. La bobina que vamos a probar de la moto estaba buena. Lo que tenía malo era el terminal el terminal de gaveta que va conectado a la bobina, estaba un toque quebrado del cable y entonces hacía falso contacto. Lo cambiamos y quedó listo. Por ese motivo no se pudo hacer eso, lo de la prueba. La bobina está buena. Aquí está la placa que ya se la habíamos enseñado la vez pasada. Vea, ahí está un terminal, perdón, un integrado de 3 patitas, color negro. Tenemos una resistencia color celeste, tenemos un bombillo LED color verde, tenemos esta otra pieza que es un integrado, un capacitor. Tenemos este otro capacitor también electrolítico, tenemos una resistencia ya. Y aquí tenemos otro integrado de 3 patitas. Y por debajo tenemos un integrado más de 8 patitas. Y con una resistencia variable que tenemos acá. Una resistencia variable que tiene 3 terminales. Y vamos a probar entonces el probador. Vamos a probar este inyector. Si vemos aquí, el inyector tiene una de sus terminales, va conectada a una de las salidas de este integrado, del integrado de la placa, y el otro terminal del inyector va conectado a la ignición. En este caso no tenemos un carro, entonces lo dejamos conectado al positivo. Lo podemos poner también con un switch, pero como es una prueba rápida no quise poner switch. Ponemos a ignición y esa misma línea alimenta el positivo de la tarjeta y el terminal negativo va alimentando al negativo de la tarjeta. Tenemos apagado la fuente, vamos a prenderla. Dice que tenemos 14 voltios. Ahí podemos escuchar el inyector trabajando. El inyector trabajando, y pusimos aquí el LED para indicar que el sistema está trabajando. Cada vez que prende el LED está activado la bobina del inyector. Cuando se desactiva el inyector se apaga el bombillo. Esa es la indicación que está trabajando.
Tenemos la resistencia variable y le vamos a dar un poquito de para que trabaje más rápido el inyector. Ahí va más rápido, ahí va más rápido, ahí está más rápido, y así como es que trabaja. Si usted ve, el bombillo le pareciera que está fijo, pero no, él está trabajando a miles de pulsaciones. Lo que yo les comentaba la vez pasada, que un transistor, un integrado de un transistor puede accionar hasta 20.000 veces por segundo. Vamos a dar la frecuencia. Eso es como cuando nosotros aceleramos al tope. Ahí está mínimo el carro, arrancado sin acelerar. Y cuando vamos acelerando nosotros media aceleración, cuando le damos más aceleración y cuando le damos al máximo, que el carro va a todo gas. Y ahí entonces está la plaquita trabajando, como le había comentado a ustedes. Está la prueba hecha, está el inyector trabajando. Entre el inyector y la tarjeta están consumiendo 0.78 amperios. 0.78. 0.78 amperios. Vamos a apagarlo porque el inyector se calienta y lo que lo enfría es la gasolina. Como es fría y es la que se encarga de enfriarlo, como es una bobina, él se va a calentar. Vamos a dar una pequeña explicación con respecto al inyector. Bueno, tenemos nosotros un inyector. Un inyector tiene entrada de combustible, arriba donde le había dicho que entra a chorro y por debajo sale presurizada, ya pulverizada. Psss. ¿Qué es lo que tiene un inyector internamente? Bueno, un inyector internamente lo que tiene es una bobina que va unida a las terminales que tiene el inyector. La bobina unida a cada uno de sus dos terminales. Y lo que lleva es un alfiler, que este alfiler que cuando está desenergizado el inyector, la punta del alfiler está abajo, no deja pasar combustible. Una vez que le diga un positivo y un negativo al inyector y la bobina se energiza, lo que hace es formar un campo electromagnético, como ya hemos explicado con el video anterior de los relays. Ese campo electromagnético lo que hace es jalar ese alfiler y dejar que la gasolina pase a presiones, a presión, y el inyector ahí con la presión del combustible se presuriza y ya entra a lo que es el cilindro y hacer la combustión. Esa es la función de el inyector. Pero un inyector se puede probar para ver si está malo. Bueno, usted me puede decir, vieras que el carro anda, tiembla el motor o no desarrolla, o a veces se queda como dormido y no desarrolla. Puede ser que sea un inyector el que esté malo, o está quemado, o está corto, o está pegado. Cuando yo hablo que está pegado, puede ser que el alfiler quedó en una sola posición, ya sea que puede quedar el alfiler cuando hablo pegado, puede ser que el alfiler quede en una sola posición, o queda cerrado el inyector y no va a inyectar, o queda abierto y va a comenzar a inyectar demasiado gasolina. ¿Qué pasa si el inyector queda en la posición abierta y inyecta mucha gasolina? Va a haber un gasto de combustible y aparte de eso va a lanzar un código de avería. La luz del che se va a prender y va a mandar mezcla rica. Hay mucha combustión en el sistema, en la recámara. Nosotros podemos hacer una prueba sencilla con el multímetro. Agarrar el multímetro, agarramos el multímetro y lo ponemos en la posición del símbolo de omega.
que es este, que es ohmio. Lo ponemos en ohmio, como está en la figura aquí puesto, en ohmio, y la punta positiva lo ponemos a un extremo del conector, del inyector, perdón, no del conector, y de la otra extremo de la punta del multímetro lo ponemos en el otro terminal del inyector y nos va a dar una escritura, nos va a dar un valor. Nos va a dar un valor. Vamos a hacer la prueba para ver cuánto nos marca este inyector. La prueba que le vamos a hacer al inyector va a ser esta. Medir resistencia. Dos. Medir amperaje. 3. Medir voltaje. Vea que eso que estamos poniendo ahí, tanto amperaje como voltaje, es la ley de Ohm. Y esas son las pruebas que hay que hacerle al inyector. La ley de Ohm dice que es voltaje va a ser igual a resistencia por intensidad. Esa es la ley de Ohm. Dice que voltaje se va a dividir entre resistencia e intensidad. Esas son las tres fases que se tiene la ley de Ohm. Si yo quiero saber cuánto es el voltaje que tiene que manejar este inyector, bueno, tapo la V, tapo la V, y ¿qué va a pasar cuando tape la V? Me va a quedar R y I. Entonces voy a dividir la resistencia entre el amperaje. La I simboliza amperaje. Entre la intensidad, entre el amperaje, y me va a dar el valor del voltaje. Si yo quiero saber cuánto es el amperaje que consume el inyector, entonces si yo quiero saber cuánto es el voltaje de ese inyector que tiene que usar para que trabaje, entonces yo tapo la V y me va a quedar RI, pero voy a multiplicar la resistencia por el amperaje que me dé y me va a dar el voltaje. Ok, entonces quiero saber cuánto es el voltaje. Bueno, tenemos voltaje, es lo que no sabemos cuánto es. Entonces para saber el voltaje tenemos que resistencia por el amperaje. Nos va a dar igual el valor del voltaje. Quiero hacer cuánto es la intensidad, entonces voy a dividir voltaje entre resistencia. Quiero hacer cuánto es la intensidad, entonces voy a voltaje dividido entre la resistencia, me va a dar el valor del amperaje. Quiero hacer cuánto es la resistencia de ese inyector. Ok, entonces voy a dividir voltaje entre amperaje y me va a dar igual al valor de la resistencia. Eso es sencillo, eso es lo que hay que hacer, nada más. No se hace nada más que eso para identificar si un inyector está malo. Eso es lo único que se puede hacer para ver si el inyector está mal. No es quitar ese inyector y poner otro. Bueno, vamos a cambiar los inyectores y montamos inyectores nuevos de segunda para ver si es eso el problema, ¿no? Así no se trabaja.
Así no se trabaja con este sistema. Técnicamente se trabaja así, con los valores de ley de Ohm: voltaje, intensidad y resistencia. Así se hace un caso cuando un inyector está fallando. Vamos a hacer la prueba que tenemos aquí. Vamos a medir la resistencia del inyector que estamos probando con la placa que se hizo. Vamos a hacer la prueba que está acá con el inyector y con el multímetro. Bueno, tenemos aquí el multímetro y lo tenemos en la opción de omega, en el icono, el símbolo de omega. Que omega significa resistencia. Vea que la resistencia tiene 200, 2K, 20K, 200K, 2M, 20M y 200M. M significa millones y K significa miles. Entonces lo tenemos aquí en 2K. Lo tenemos en 2K. Entonces significa que es 2000. Vamos a medirlo el inyector para ver cuánto nos da su valor resistivo el inyector, para así saber cuánto es el amperaje que consume, porque ya sabemos que el inyector trabaja 12 voltios y su resistencia va a ser la que vamos a encontrar ahorita, y ahí, con respecto a esos dos valores, vamos a sacar el amperaje que consume ese inyector, para así saber cuánto es el fusible que hay que ponerle al inyector. Ok, bueno, aquí tenemos ya el inyector conectado. Aquí está el inyector y tenemos la punta negra del multímetro a una punta del conector del inyector y la otra punta del conector, y dice que nos da un valor de 0.14 ohmios. Entonces 0.14 ohmios es el valor resistivo de este inyector. 0.15. Ok, vamos a sacar las medidas. Entonces dice que vamos a ver esto, el amperaje. Dice que tenemos 12 voltios y esos 12 voltios lo vamos a medir por la resistencia, que es 0.015. Es el valor de la resistencia. Vamos a hacer esa división ahorita. Vamos a sacarla. Dice que vamos a sacarla en esta tablet. Vamos a buscar aquí se me hizo en cámara y no le veo la calculadora. Bueno, caballero, aquí tenemos, dice que tenemos 12 voltios, entonces ponemos 12 voltios. Ahí tenemos 12 voltios que lo vamos a dividir. Ponemos división, dividido entre 0.015.
0.15. 0.15. Entonces 12 entre 0.15 que nos marca ahí nos va a dar un resultado de 80. 80.80. Punto 80. Casi nos marca un amperio. Casi nos marca un amperio. Este inyector casi nos marca un amperio. Y esa es la prueba que se le hace al inyector con respecto a la prueba con un multímetro. Esa es la prueba que se hace al inyector con un multímetro. Sencillo. También se puede medir amperaje al inyector de la siguiente forma, pero tendría que romper una de las líneas tendríamos que romper una de las líneas del cableado de la computadora, una de las líneas del cableado de la computadora para hacer ese sistema. Abrir una de las líneas y puentear el multímetro como si fuese un fusible y lo ponemos en amperios a la escala más alto, que es de 20, y así podemos también sacar el valor del amperaje. Y todas las pruebas son válidas. Si todo está bien, hay que revisar el cableado. Si no está trabajando el inyector, puede ser que sea el cableado o la computadora. Vemos la eco. Tenemos aquí adentro un señor que lo hemos visto la vez pasada, que tiene muchas patitas y es grande, es cuadrado. Se llama microprocesador. Ese microprocesador tiene también otro señor que tiene muchas patitas, un integrado largo que se comunica con él y se encargan de dar información. Y el microprocesador tiene un señor que su patita va a tierra y la otra salida, y la otra es el microprocesador que le manda un pulso PWM a él, y eso es lo que él va a mandar aquí. Puede ser que sea largo, puede que sea rápido, puede ser que sea más corto, puede ser que el corto sea largo, y así sucesivamente. Y así sucesivamente es el pulso que va a mandar el micro al inyector. Entonces eso trabaja de la siguiente forma. Vamos a ver que este es el inyector. Una de sus terminales va a 12 voltios de batería.
bat positivo. Y el otro es un pulso que lo manda a la computadora para que él trabaje de esta forma. Va. Aquí tenemos el inyector. Aquí tenemos sus dos terminales. Aquí tenemos una bobina. Tenemos el alfiler, que es el que se encarga de abrir y cerrar. A la hora que se energiza la bobina, él lo sube y deja pasar combustible. Se quita el voltaje de la bobina, se energiza. El pin vuelve a bajar. El cierra ahí, no deja pasar combustible. ¿Cómo se activa? Bueno, no podemos dejar con un positivo y un negativo al otro extremo del inyector, porque va a quedar fijo y va a quedar siempre abierto y va a pasar combustible y va a mandar código de error, mezcla rica, y va a gastar mucha gasolina, va a salir toda la gasolina por el escape, va a contaminar el ambiente, etcétera. Y ahí nosotros podemos ver que aquí está la computadora motor. En la computadora motor la vez pasada ya hemos hablado que tenía unos integrados, varios integrados, pero había uno que era el más grande, que tenía bastantes patitas, todo su contorno. Y ese es el microprocesador. El microprocesador podríamos decir que es el cerebro que tenemos nosotros en la cabeza. Y también tiene otro integrado que se llama memoria. Y esa memoria, que es esta larguita que está aquí, que tiene también bastantes patitas, esa memoria es el corazón que le está mandando pulso al micro, y ese corazón nos manda pulso para que bombee el corazón sangre y nos lleve al corazón y trabaje bien. Y también tiene otros integrados que trabaja el micro, que podríamos decir como nosotros la cabeza necesita oxígeno también, necesita información de todos los músculos para trabajar. Entonces así es el carro. ¿Qué pasa? Él tiene un integrado de 3 patitas. Puede ser uno que sea parecido al micro, más pequeño, que tenga unas 30 patitas. Y ese integrado es el que se va a encargar de mandarle unos pulsos PWM. Habíamos dicho que el PWM significa modulación por ancho de pulso. Vea que los pulsos aquí son muy seguidos. Y aquí el pulso de desactivación, porque el inyector se va a activar como tiene un positivo y se desactiva y se activa con un negativo. Entonces lo que necesita un negativo. Existe 5 voltios y 0 voltios. Existe también alto y bajo. Existe bajo, alto y bajo. Existe también positivo y existe negativo. Estos parámetros son los que existen en electrónica del carro. 5 voltios y 0 voltios. Alto o bajo. Positivo o negativo. En este caso vemos que comenzó con negativo activado. Cuando él sube se desactiva, está en positivo. Cuando él baja se activa, está en negativo. Sube, se desactiva, baja, se activa, sube, se desactiva, baja, se desactiva, sube, se desactiva, pero aquí ya se desactiva por un largo de tiempo y se vuelve a activar. Y aquí está activado bastante tiempo. Sube, se desactiva rápido y se vuelve a activar, y se desactiva y se activa, se activa y se desactiva, y aquí ya comienza a activarse por un largo periodo. Se desactiva, vuelve a bajar, se vuelve a activar, sube, se desactiva, ya tiene más largo de tiempo desactivado que activado. Ya, este está más tiempo desactivado que este. Aquí está desactivado, pero es menos tiempo. Aquí está más tiempo activado el inyector que aquí.
Aquí está más tiempo activado el inyector que estos pulsos de aquí. Y aquí está más tiempo desactivado que estos pulsos que tiene aquí. Y así es el PWM. El pulso es la modulación de ancho de pulso. Es el tiempo que la computadora va a tener activado el inyector para que ingrese gasolina o desactivado para que no ingrese gasolina. Eso se registra como 5 voltios, 0 voltios. 12 voltios, 0 voltios. Alto, bajo. Positivo, negativo. Podríamos decir que aquí está en negativo. Podríamos decir que aquí está en positivo la activación y aquí la activación aquí está la activación en positivo y aquí la activación está en negativo. Aquí está en alto, desactivado, y aquí está en bajo, activado. Aquí está en este caso, perdón, el inyector trabaja a 12 voltios. El inyector trabaja a 12 voltios. Aquí está en 12 voltios y aquí está en 0. Está en 0, negativo. Y así trabaja el inyector, el proceso que esté abierto. Pulsos. ¿Cómo el microprocesador sabe que tiene que inyectar gasolina a la recámara? ¿Cómo? Bueno, de la siguiente forma, de la siguiente manera. Vamos a hacer aquí. Ajá. Aquí tenemos el microprocesador. La computadora con el microprocesador, la memoria y tantos integrados, resistencia, diodos, capacitores electrolíticos, capacitores cerámicos, capacitores de montaje de superficie, reguladores de voltaje, transistores, memorias, tiene infinidad de